Miren, vamos a hacer los tres ejercicios que hay acá, aunque creo que la anterior vez hicimos dos nomás y uno de modelo de examen. Este ejercicio de acá vamos a hacer. Pero antes de hacer este ejercicio, vamos a explicar un poquito de teoría. Sí o sí necesitamos saber qué fórmulas son las que vamos a usar. Aquí está. Cosas que tiene que saber. Mira, por ejemplo, supongamos que yo aquí tengo una superficie que para que me entendas la voy a dibujar tipo 3D, ¿no? Como una plaquita así. Imagínate que aquí yo tengo esta superficie de acá. ¿Se acuerdan que llamábamos cuando aquí pasaba algo como conocido como las líneas de campo eléctrico? ¿Se acuerdan, no? Dibujábamos líneas de campo eléctrico. Y como estaban atravesando esta superficie de acá, no nos inventamos, sino que consideramos una cantidad física que se escribía así, y eso le llamábamos flujo eléctrico, ¿verdad? Flujo eléctrico. Vamos a trabajar con algo muy similar con el campo magnético. Igual que esto, mira. Voy a copiar. Control C, Control V. Vamos a tener una superficie, pero esta superficie va a ser atravesada por un campo magnético. ¿Ok? Por un campo magnético. Entonces, a ese nuevo flujo se le va a llamar el flujo magnético. ¿Quién se acuerda? Perdón, sí, flujo magnético o flujo sub B ya. En el campo eléctrico, ¿quién se acuerda cuál era la fórmula? ¿Se acuerdan o no se acuerdan cuál era la fórmula del campo eléctrico? Era, yo me acuerdo que al final era coseno de tita. ¿No ve? El área multiplicado por el coseno de tita. Y aquí era campo eléctrico, ¿ya no, chicos? Creo que sí, creo que era campo eléctrico. Que como es coseno de tita, ustedes recordarán que en producto vectorial multiplicar dos cosas por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos era igual al producto punto, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces vos agarrás el vector área y le sacás el producto punto con el vector campo, ¿no? Lo mismo me vas a hacer aquí abajo. Esta vez va a ser el campo magnético multiplicado por el área por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Que eso se puede escribir con el producto punto nomás, ¿no? Producto punto del vector campo magnético con el vector área. Y vos me vas a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que el área es un vector? El área no es un vector porque no tiene sentido, ¿sí o no? Y está bien, digamos, porque el vector tiene sentido y dirección, ¿no? El área con un número se define, esta área de acá, con un número se define. El área no es un vector, aquí tampoco. En la vida real el área no es un vector, pero en electromagnetismo no estás trabajando con el área que vos conocés, ¿ya? Estás trabajando con el área vectorizada. ¿A qué se refiere el área vectorizada? Mira, voy a agarrar el color rojo
y voy a dibujar un vector normal a esta superficie. Aquí es esta superficie de acá, ¿ya? A esta superficie le voy a dibujar un vector normal. ¿Qué es un vector normal? Aquel que cumple 90 grados con la superficie. Ahí hay 90 grados. Y este es el vector normal unitario. Cuando es unitario se le pone ese sombrerito. Aquí también va a ser el mismo vector, ¿no? Así. Vector normal y además es unitario. Entonces, el vector área, porque vos sabés que el área no es un vector, el vector área va a ser la multiplicación del área, que tiene que ser finita, no puede ser un área infinita, tiene que ser un cuadrado de dimensiones conocidas. Por ejemplo, si es A de ancho y B de alto, este sería A por B, digamos, ¿no? Y agarrás, le pones el área que está atravesando tu campo magnético y le acompañas por el vector normal, ¿ok? Es un vector forzado, digamos, para que puedas usar notación de vectores aquí. Multiplicación de producto punto. Se lo fuerza a esta área de acá, se la fuerza a tener un vector normal para que aquí puedas hacer producto punto. Es más fácil acordarse así. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el área no es constante? O sea, el área no es rectinga. Vamos a ver. Este es el caso más fácil, digamos, cuando el área es una sola forma, ¿no? Tiene una sola forma. Pero si tuvieses un área, por ejemplo, así, chueco, ¿no? Tenés que aplicar la misma fórmula, pero con integral, ¿ok? Con una integral lo vas a aplicar. La misma fórmula, pero con una integral. ¿Por qué? En realidad lo que vas a hacer es lo siguiente. Vos solo me vas a calcular aquí, en este pedacingo chiquitingo, al cual le vas a llamar diferencial de área. Porque la palabra diferencial es que es muy pequeño. Es muy pequeño, chicos. Es demasiado pequeño. Es lo más pequeño habido por haber. Entonces, justo ahí, va a ser plano. Va a ser plano. Justo ahí se lo considera plano. Porque mientras más chiquito te va, menos curvatura va a tener. ¿Ok? Entonces, mira. Si ese es tu diferencial de área, vamos a proponer que está siendo atravesado por un vector campo magnético. ¿Sí? Está siendo atravesado por este vector campo magnético. Ahora vamos a dibujar la normal. La normal va a ir así. Esa va a ser la normal a tu diferencial de área. Solo vamos a trabajar en ese pedacinho chiquitingo y le vamos a llamar diferencial de área. Entonces, aquí va a haber un diferencial de campo magnético. Aquí, en esta situación de aquí va a haber un diferencial de campo magnético. O sea, para un área pequeña va a haber un campo magnético pequeño. No, campo magnético no, flujo magnético pequeño. ¿Ya? Y va a ser igual a lo mismo. ¿A qué? ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar el campo no es pequeño, lo vas a multiplicar. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a multiplicar? Por el diferencial de área. Lo tenés que tratar como si fuera un área normal, digamos. Y luego lo vas a multiplicar por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores. ¿Cuál será el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores? El vector amarillo y el vector azul, ¿no ves? Entre el vector amarillo y el vector azul. Este es el ángulo. Lo voy a hacer un poquito más grande, a ver. Esto que estoy pintando con verde, ¿no es? Ese es el ángulo que hay entre ellos dos. Digamos que hay 15 grados ahí, ¿ya? Entonces sería coseno de 15. O si te avivas, ¿qué vas a hacer si te avivas? Pones el producto punto, pues, ¿no es? Pones el producto punto, le pones que va a ser
el vector campo magnético, producto punto, el vector diferencial de área, nada más. Ahora, si vos integras, voy a copiar esto de acá ya, control C, control V, y esta parte sin la de acá. Ahora mira, vamos a usar esta notación de acá, sin el producto punto. Venga, me van a entender por qué. Voy a integrar rapidísimo. Voy a integrar acá y voy a integrar ¿dónde? Acá. Rápidamente tenés la integral del diferencial. Eso es operaciones opuestas, te queda esto, ¿no? La integral anula el diferencial. Y aquí pues va a depender de qué es constante y qué no lo es. Aquí no puedes sacar cualquier cosa. No puedes, al menos no de golpe. ¿Ok? Lo que vas a hacer es dividir. Tenés tres cosas aquí adentro del integral. El b, el dA y el coseno de tita. Tenés tres cosas. Entonces vos vas a suponer diferentes casos. Vamos a suponer diferentes casos. Mira. El primer caso va a ser que el campo magnético sea variable. Que esto de acá sea variable. El segundo caso, que el área sea variable. Y el último caso, que el coseno de tita sea variable. ¿Ok? Vamos a proponer esos casos de ahí. Entonces, en este caso habíamos dicho que el campo magnético era constante, ¿sí o no? A ver. Sí, ¿no? Habíamos dicho que el campo magnético era constante. De hecho, ya estábamos haciendo un caso. Este es el caso en el que el área es variable. ¿Ya? Este es el caso para el que el área es variable, porque te das cuenta, ¿no? Es que el área está variando. Por eso es que estamos partiendo en pequeñitos pedazos de área. Entonces, para el área variable, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a hacer esto de acá. Vas a sacar el campo magnético afuera. Integral del diferencial de área. Te lo voy a hacer aquí por separado, ¿ya? Te lo voy a hacer aquí por separado y los tres casos para que se puedan reconocer. Mira. El campo magnético, cuando el área es variable, va a ser campo coseno de tita y la integral del diferencial de área. Eso es cuando el área varía. Ahora, flujo, perdón, era flujo, no flujo magnético. Cuando el campo magnético es variable, entonces sale todo lo que es constante, coseno de tita, sale el diferencial de área. En este caso sale el área y te queda dentro el diferencial de campo magnético. Ahora, cuando el ángulo es variable, cuando el ángulo varía, ¿qué sale afuera? Todo menos el ángulo. Sería que sale B, sale A y te queda la integral de ¿qué? Del coseno de tita, ¿no ves? ¿Sí o no? La integral del diferencial del coseno de tita. Entonces, cada vez que varía algo, le aumentas el diferencial y lo integras nada más. No te olvides que esto es cuando, voy a poner aquí variable, esto es cuando varía tu área o superficie, a veces le ponen S, esto es cuando varía tu campo y esto es cuando varía tu ángulo. Que aquí podés incluso derivar coseno de tita, ¿no? Puedes de una vez sacar el diferencial de coseno de tita.
Esas serían las tres fórmulas para el campo magnético. Y vamos a hacer, de hecho, cada ejercicio va a ocupar una de estas fórmulas. ¿Ya? Este de acá era solo para que se den cuenta de que no va a ser lineal, no va a ser ideal el flujo magnético, sino que va a tener condiciones como esta. Y estas de acá son condiciones fáciles, son las que entran en el examen, ¿ya? En las que una es variable. En las que dos son variables, ya eso se resuelve con ecuaciones diferenciales. Sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, eso es lo más difícil, campo magnético. Porque después viene la ley de Faraday, que es sencillinga, mira. La Fm inducida, o la E sub I, es igual a la derivada con respecto del tiempo, ¿de quién? Del flujo magnético. A eso es igual. Ahora, otra fórmula que también es útil es que va a ser delta diferencial, no, perdón, delta flujo magnético entre delta tiempo. Esta es menos exacta, ya se aproxima a la primera, pero igual sirve esa fórmula. Esas son las dos de la ley de Faraday y estas son las tres del campo magnético. Entonces nos vamos al ejercicio. Hay que identificar qué caso de los tres flujos magnéticos es. Dice, la figura muestra una barra. No les puse la figura, se las dibujo aquí ya. Mira, la figura es así. Es aquí tipo una espira abierta en forma de rectángulo, pero está abierto y además que es infinita, en teoría es infinita. Entonces aquí se extiende hasta el infinito esta espiga, pero está abierta, ¿ok? Pero está abierta. Ahora, aparte de que está abierta, aquí va a haber tipo una barrita de igual conductora, ¿ya? Una barrita conductora. La voy a dibujar con color rojo. Aquí hay una barrita conductora, ¿ya? Chicos, ¿ven esta varita de acá? Esta varita se empieza a mover hacia ese sentido, ¿ya? Se mueve. O sea que parte, digamos que de acá, digamos. De ahí parte y se empieza a mover hacia allá. ¿Ok? Entonces, como se empieza a mover, ¿qué va a pasar? La corriente, porque por aquí va a haber una corriente. Ahorita les explico por qué va a haber una corriente. Resulta que todo este experimento de que tenés una varita que se mueve sin fricción, ¿no ves? Sin fricción a una velocidad constante, al mismo tiempo este espacio está siendo bombardeado por un campo magnético que va a tener la siguiente forma, mira. Usted sabe qué significa la X, que el campo está hacia adentro, ¿no ves? Que está queriendo entrar a su teléfono, a su computadora, ¿no ves? Va en dirección desde su cara hacia adentro del teléfono de la computadora. ¿Por qué dibujo del mismo tamaño la X? ¿O por qué intento dibujar del mismo tamaño la X? Porque el campo magnético es constante. El campo magnético es constante. Anoto aquí el dato. Campo magnético, ¿a qué es igual? Creo que te dice acá, ¿no? ¿O no? Dice 2,5 ¿qué? Teslas. Pero no te dice la dirección. ¿Cómo que no te dice la dirección? El dibujo te dice la dirección. ¿Hacia dónde está apuntando? Mira, yo voy a proponer el siguiente sistema. Voy a dibujar aquí mi sistema de referencia, ¿ya? Te voy a decir que esto de acá es Z, ¿ok? Y que esto de acá es Y. Y lo voy a escribir, mira. Esto es Z y esto es Y. Entonces, ¿cuál vendría a ser el que estaría saliendo o entrando? Saliendo o entrando. X, ¿no? Pero yo no lo voy a dibujar, porque si lo dibujo voy a tener que dibujar en 3D, ¿no?
Y ven ustedes lo complicado que es dibujar en 3D, ¿no ves? Directamente, en vez de dibujarlo en 3D, voy a dibujar saliente o entrante, ¿no ves? Esto de acá está entrando, ¿no ves? Y cuando entra es negativo X, y cuando sale es positivo X. Entonces, el unitario de la X es el vector Y unitario, ¿no ves? Ese es el unitario de la X. Pero está entrando, así que va a ser por menos I. O sea, tengo que meter un negativo acá, porque está entrando, no está saliendo. Si estuviese saliendo sería positivo I, como está entrando es negativo I. Ahí tienes a tu vector campo. ¿Ok? Dice, la figura muestra una vista superior de una barra que se puede a superior todavía, chicos. O sea que usted lo está viendo esto de acá como una vista de planta, ¿no es? Usted está arriba. Usted está... Esto es un edificio, ¿no es? Vos estás ahí en el techo, en el balcón. Vos estás aquí parado y estás viendo unas rieles así, como, como la que acabo de dibujar. A ver, estás viendo este experimento lo estás viendo desde el techo, digamos. Y ves que esta barrita de acá se está empezando a mover. Esta barrita de acá se está empezando a mover así. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Mira, una velocidad de 2 metros sobre segundo, eso es importante, anotar eso. Escribo entonces que aquí hay un vector velocidad que está moviendo la barra, que va a ser igual a 2 metros sobre segundo. El resistor es de 6 ohmios. Y usted va a decir, ¿cuál resistor? No veo ningún resistor. Hay un resistor acá, miren. Aquí sí hay un resistor. Aquí. Ahí hay un resistor. Ahí. Listo. ¿Cuánto es? 6 ohmios, ¿no? Les colocas entonces que eso es de 6 ohmios. Distancia entre rieles de 1.4 metros. Chicos, este de acá es el riel. Este de acá es el riel. Este es el otro riel. Entonces dice que ahí va a haber una distancia ¿de cuánto? 1.4 metros. 1,4 metros. Y un campo magnético, y eso ya lo hicimos, está dirigido perpendicularmente hacia abajo. Por eso le hemos dibujado así el campo magnético. Porque vos estás mirando desde arriba y el campo tiene que ir hacia abajo, o sea, entrando al riel, ¿no? Entrando al riel. Bueno, ahora, siempre, siempre de lo siempre que un campo magnético esté atravesando una área, en este caso te das cuenta que este es el área que está atravesando, ¿no ves? Este es el área que está atravesando. Pero si vos le das play al experimento, va a atravesar, digamos que se va acá. Ahora el área que está atravesando es toda esta de acá, ¿entendés, no? ¿Qué cambia de un momento a otro? Porque esto está ocurriendo en el tiempo, digamos, ¿no? Esto está ocurriendo en el tiempo. Parte de acá y se va para allá. ¿Qué es lo que está cambiando? Aquí digamos que el área vale lo que vos querrás que vale. Vale, yo que sé, 8 metros cuadrados. Aquí va a valer 16 metros cuadrados, 32 metros cuadrados, ¿no ves? El área es el que está variando, ¿ok? Entonces vos escribís que tu área va a ser, eso lo haces con lápiz ya, no es necesario, que tu área está variando. Ahora, mira, el campo magnético está variando o no está variando. Uno, no, porque la X la traté de hacer del mismo tamaño. Y dos, porque el enunciado te dice que el campo magnético es de 2,5 teslas, ¿no ves? O sea que no está variando. B es constante. Lo escribes por si acaso, que B es CTE, constante. Y aquí faltaría el ángulo, ¿no? Porque la fórmula para el flujo, que es lo primero que tenés que calcular, la voy a anotar. El diferencial de flujo es igual a lo siguiente, mira. Esta es la fórmula general, diferencial de campo magnético
por área por coseno de tita. Esa es la fórmula general cuando no sabes qué es constante, qué es variable. Esta es la fórmula cuando todo es constante, ¿no? Cuando no varía casi nada, es igual nomás b a y coseno de tita. Ya cuando varía, lo que tenés que hacer es ocupar esta fórmula acá e integrar, ¿no? Para hacer desaparecer el diferencial acá. No te olvides que aquí va una b chiquita, una b grande, pero como subíndice. Ahora, el tita, ¿será que varía? ¿Será que no varía? ¿Qué es el tita? Es el ángulo que hay entre el vector campo y el vector del área, ¿no? Y no hemos dibujado el vector del área, mira. Este es el área que está atravesando en este momento. Entonces lo que yo tengo que hacer es dibujar un vector normal a esa área. ¿Cómo sería un vector normal a esa área? Una de dos. Puedo dibujarlo al vector saliente o puedo dibujarlo al vector entrante, ¿sí o no? Una de esas dos opciones es el vector normal. Ya. Saliente quiere decir pues que está yendo para allá, como en dirección hacia los vectores. Perdón, saliente quiere decir que está yendo hacia ustedes, hacia su cara, ¿no? Y entrante que está yendo hacia el teléfono, hacia adentro. ¿Cuál será? Usted tiene que escoger siempre el que forme un menor tita, un menor ángulo. Mira, ¿ves esto que está aquí? Te lo voy a dibujar en 3D por acá. Te lo voy a dibujar así. Solo es el área pintada por si acaso. Solo la área que pinté aquí de color blanco, que rayoné de color blanco, la voy a dibujar acá de azul. El campo magnético está entrante porque es de color, son estas X verde. Entonces voy a dibujar el campo magnético entrante, sería que está hacia adentro, ¿no es? ¿Sí o no? Atravesando esta superficie. Ahora, no sabes vos si el normal tiene que ir igual entrante o caso contrario tiene que ir saliente, ¿no? Eso es lo que no sabemos. Directamente sacar los titas que hay entre el vector entrante y el vector campo. Esta es la normal por si acaso, el amarillo es la normal. Y el verde es el campo magnético. Le pregunto a ustedes, ¿cuál es el ángulo que hay aquí entre estos dos vectores? ¿Cuál es el ángulo que hay entre esos dos vectores? ¿Cuánto es el tita? ¿Tita igual a cuánto? 0 grados. Y ahora calculemos con esta otra normal. ¿Cuál es el ángulo que hay entre el vector campo y esta otra normal? Tita igual a 180. exacto, 180. ¿Cuál es el menor? El 0. Entonces vos vas a escoger siempre el que tenga un menor tita, el que forma un menor tita. Entonces la normal a esta área o superficie va a ser la que va para adentro, como el campo magnético. Entonces yo borro la que iba saliente, ya, la voy a borrar esta que decía saliente. Y listo. Ahora, mira, yo le doy play al experimento. Avanza, digamos que avanza hasta aquí. Ya, digamos que avanza hasta ahí. El campo sigue siendo el mismo, ¿no es? ¿Y el tita seguirá siendo el mismo? El tita seguirá yendo para adentro, la normal seguirá yendo para adentro y el campo también seguirá yendo para adentro. Y además, si vos sacás de nuevo el ángulo entre el campo y la normal, va a seguir siendo cero, ¿sí o no? Va a seguir siendo cero. Entonces el ángulo no cambia en este experimento, en esta situación. Sigue siendo 0 grados. Es constante, ¿ya? Constante. Entonces voy a usar la fórmula de cuando era solo el área variable. Voy a ir aquí abajito y vamos a trabajar. Escribo diferencial. A ver, vámonos acá. Ya vamos a usar esta fórmula ya con el diferencial, lo vamos a usar sí o sí. Diferencial
diferencial y aquí sin integrar y aquí sin integrar y aquí sin integrar. Así vamos a usar la fórmula, ¿ya? Entonces lo voy a hacer con blanco para que luego cuando se los pase se vea bien. Diferencial de flujo magnético va a ser igual a ¿qué? Como la B es constante sale afuera, como el ángulo es constante, el coseno del ángulo también va a ser constante y sale afuera, y solo te queda diferencial de área. Nada más tenés que hallar el diferencial de área. Entonces, comenzamos, chicos, comenzamos. A ver. ¿A qué será igual el diferencial de área? Mira, ¿a qué será igual el diferencial de área? Para empezar, el área es base por altura, ¿no es? ¿Sí o no? Base por altura. ¿Cuánto será la base en esta área de acá? ¿Cuánto será tu base? Desconocida, ¿no? Porque mientras más se mueve esta cocina de acá, mientras más se mueve, esta base cambia, ¿sí o no? Aquí puede medir 4, luego puede medir 5, ¿no? Y de hecho parte de una posición. Parte de una posición que no lo hice el enunciado, pero sí lo hice el gráfico, ¿ya? Ah, no sé si lo dice el gráfico. No sé si nos dice la distancia, ¿nos la dice o no nos la dice? No, ¿no? No, no la dice. Entonces, ¿a qué va a ser igual la base? ¿Quién sabe? Se está moviendo en Y, ¿no? Si aquí Y vale 0, pues aquí va a valer Y4, Y8, Y12, Y32, ¿no? La base va a ser igual a la variable Y. ¿Y la altura va a ser igual a qué? ¿A qué va a ser igual la altura? A 1,4 metros. En base, como varía, anotás el valor de esa variable que vendría a ser Y, varía en ese eje. Pero bueno, ¿querés área? ¿Vos qué querés? ¿Querés diferencial de área? Entonces derivás, bueno, si aquí derivás, el 1.4 no se hace nada porque es constante, y la y derivada sería diferencial de y. Esto de acá es tu diferencial de área, y es lo que tienes que reemplazar acá. Entonces, tu diferencial de flujo magnético, ¿a qué va a ser igual? ¿El campo cuánto vale? 2,5, ¿no? Negativo. Negativo 2,5. ¿El coseno cuánto vale? Cero. Coseno de 0 que vendría a ser 1, ¿no? Que no se suele notar coseno de 0. Porque vale 1, digamos. Pero bueno, notas una vez y ya lo tachas. ¿Y cómo sería el diferencial de área? 1.4 diferencial de Y. Aquí puse tita, pero en realidad hay que poner 0 ya. Coseno de 0 es igual a 1, no se anota. Y listo, si vamos trabajando, tenés que tu diferencial de B va a ser igual a ¿qué? Menos 2.5 por 1, menos 2.5. Por 1.4, ¿cuánto sale eso? 1.10 y algo. O 7 creo que sale, algo así. Sí, 7 creo que sale, ¿no? La verdad, no sé cuánto sale. ¿Cuánto sale menos 2.5 por 1.4? Multiplican ya.
Lo que salga es negativo y le pones el diferencial de Y. Y listo, ya tienes tu diferencial de campo magnético. ¿Para qué lo vas a integrar? ¿Para qué lo vas a integrar aquí para obtener tu campo magnético? ¿Para qué vas a hacer eso si en la fórmula de la FEM inducida, ¿qué se utiliza? El diferencial del campo magnético. ¿Para qué vas a integrar acá? Buscando tu campo magnético. ¿Para qué vas a hacer eso? Si aquí en esta fórmula amarilla que estaba escribiendo, vas a ocupar el diferencial de campo magnético. No es necesario. Simplemente lo vas a dividir entre diferencial de tiempo. Nada más. ¿Cuánto le salió esa multiplicación? Para que reemplace aquí. 3.5. Menos 3.5. Negativo 3,5. Ahí está. ¿Eso qué viene a ser? Tu diferencial de campo magnético. Tu diferencial de campo magnético. ¿Ya? Listo. Aquí en la fórmula amarilla, entonces, ¿qué vas a poner? Vas a poner menos 3.5. ¿A qué es igual al diferencial? No, diferencial de Y se mantiene. Diferencial de Y. Y todo eso lo dividís entre diferencial de tiempo. ¿No ves? ¿Quién sabe? Esto es física 1. ¿A qué es igual esto de acá? Variación de la posición sobre la variación del tiempo. Eso era la velocidad, ¿sí o no? En física 1. Entonces aquí esto es menos 3,5 multiplicando a la velocidad. No te olvides, diferencial de Y sobre tiempo es la velocidad en Y. Diferencial de X sobre diferencial de tiempo es la velocidad en X. Diferencial de Z sobre diferencial de tiempo es la velocidad en Z. ¿Ya? Entonces aquí va a ser menos 3.5 multiplicando aquí. ¿A quién va a estar multiplicando? A la velocidad, que era 2 metros sobre segundo, ¿no? Y te sale menos 7. Pero les explico una cosita. Cuando vos tenés que reemplazar aquí arribita, en esta fórmula de acá, cuando vos se te pide reemplazar en esta fórmula de acá, tenés que tener mucho cuidado, porque cuando te dice campo magnético, no podés colocar que el campo magnético es negativo. ¿Por qué? Estamos usando la fórmula en la que se escriben las magnitudes. Y usted sabe que una magnitud siempre es positiva, ¿no? Usted sabe, digamos, yo tengo el campo magnético, ¿no ve aquí? Si yo le saco magnitud, es igual a raíz cuadrada de componente en x al cuadrado más componente, ¿no ve? Tiene que ser positivo, ¿sí o no? Entonces, hicimos mal al reemplazar con el signo negativo de acá. Porque este signo negativo no tiene nada que ver con el campo. Tiene que ver con la dirección que toma el campo, ¿sí o no? Este negativo no afecta al campo, te dice que va para atrás nomás, que va para adentro, ¿no es? Entonces este negativo no tiene que tomarse en cuenta porque estamos trabajando con magnitudes. No puede ser negativo la magnitud del campo. Está todo bien, lo único que cambiaría es nuestro negativo de acá, de resultado final. Nada más. Ese es el resultado final. Lo que te dice, perpendicularmente hacia abajo, calcule la FEM inducida. Esa es la FEM inducida. Lo que te pide, la corriente inducida. A ver, está aquí lo del circuito 1. Ley de Ohm. ¿Es así? La verdad que ya ni me acuerdo ya. Cómo se escribe, ¿no? La ley de Ohm sí me acuerdo. Voltaje igual a corriente por resistencia. Por si acaso, la FEM inducida o fuerza electromotriz, ¿no? Se mide en voltios. Se mide en voltios. Entonces esto de acá es tu voltaje, digamos, se podría decir. Tu voltaje. Esto siempre pasa. Siempre que vos
varías el campo, el flujo magnético, siempre que vos varías el flujo magnético en el tiempo, se genera una FEM inducida, que es análogo a que vos aquí estés conectando una batería, digamos, de 7 voltios. No estás colocando en ningún momento una batería de 7 voltios, sino que parece, da la sensación de que aquí empieza a correr una corriente, que es la misma corriente que corre si vos conectaras 7 voltios. Entonces, el voltaje es 7, la resistencia es 6, ¿no? Entonces vos despejas corriente, que es lo que te pide en el inciso B. La corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. El voltaje es la FEM inducida, que te salió 7 volts. ¿Y la resistencia era 6, chicos? Sí, ¿no? Sí, era 6. Dividís 7 entre 6 y te va a salir la corriente. Te sale algo en amperios, no es 0,2, tiene que ser 0, ¿cuánto te sale? Por si acaso, cuando estamos aplicando lo de flujo magnético y cuando estamos calculando lo de la FEM inducida, tienes que ponerle el nombrecito, ¿ya? Eso denota, digamos, que vos dominás el tema, ¿no? Le pones ley de Faraday aquí. Y aquí le pones campo magnético, ¿ya? Aquí. No, campo no, perdón. Campo no, flujo, ¿ya? Flujo magnético. Así como cuando avanzaban fluidos en física 2, ¿no? Y ponían lo que es el caudal, ¿se acuerdan? El flujo magnético es como el caudal del magnetismo, digamos. Cuánta agua pasa a través de un tubo que tiene una área transversal, decían, ¿no? Aquí también. ¿Me dicen cuánto le salió, chicos? ¿Cuánto le salió esta división? 0,84, 83, ¿cuánto le salió? Esa es la corriente inducida. Y lo del sentido de la corriente inducida se lo voy a explicar el domingo, digo, el sábado, porque aquí no puedo, chicos, la verdad. Sí o sí es que me estén viendo cómo hago yo con la mano, ¿ya? Cómo es que yo pongo mi mano y hallo el sentido de la corriente. Pero la corriente inducida ya, me dictan y es multiplicar, es dividir 7 entre 6 nada más. Ahora hacemos el siguiente ejercicio ya. Ahora hacemos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es más difícil todavía. Bueno, este de acá no hicimos mucho, ¿no? Ni siquiera derivamos, se podría decir. El siguiente ya vamos a integrar, derivar. ¿Le salió algo, chicos, aquí o no? 7 entre 6. Vamos a hacer como hace el ingeniero entonces, ¿no? El ingeniero le pone la operación y no le pone el resultado. Así lo vamos a dejar. Te sale un número y en amperios. Chicos, me tienen que responder porque la siguiente vamos a integrar y luego va a ser como en las clases del ingeniero, ¿no? Ven la integral pero no la ven resuelta. Ahora sí, vamos a copiar
el siguiente enunciado, que es este de acá. Mira, voy a dibujar un cable muy largo, dice. Pero voy a saber que cuando dice muy largo se refiere a un cable infinito, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces va a haber un cable muy largo por el cual va a circular una corriente. Una corriente. Y sub T, dice, ¿no? Dice, la corriente que circula por el cable es variable, dice, con el tiempo. Es una I en función del tiempo. Y tiene esta formulinga de acá. Dice que además, este ejercicio de acá sí o sí viene con gráfica, porque dice una espira rectangular hay acerca de un conductor recto y largo, como se muestra en la figura. Entonces, estos son los mismos ejercicios que hacíamos, ¿no? Para el segundo parcial. Dibujamos una espira al ladito de un cable largo. Esta espira va a ser rectangular. Así, ¿ok? Y te decía que de acá a acá hay distancias, ¿no? Mira, te decía que de acá hasta acá hay una distancia de 10 centímetros. De acá hasta acá va a una distancia de 20 centímetros. Y aquí arribita va a haber una distancia de 10 centímetros también. Y eso nomás. Vos te propones ahora tu sistema de referencia. Vamos a aprovechar y utilizar aquí que esté sobre el cable nuestro eje Z. Nuestro eje Y va a estar así. Y va a estar nuestro eje. Ahí está. Nuestro eje Y va a estar tocando la parte inferior de la espira, ¿ya? Entonces sabemos que la distancia acá es 0.1 metros, de acá hasta acá es 0.3 metros porque son 30 centímetros y la altura es 0.1 metro también. Usted sabe que alrededor de un cable muy largo por el cual circula corriente se genera, ¿eh? Por la ley de Ampère un campo magnético, ¿sí o no? Pero no es cualquier campo magnético, sino que va a ser un campo magnético que decrece mientras más te alejas del cable. Mientras vos más te alejes del cable, el campo magnético va a ser menos intenso, va a ser menos notorio. Y no hay que alejarse mucho, ¿ya? No falta con alejarse mucho. Si usted aleja dos imanes, ya no se atraen, ¿sí o no? Solo se atraen cuando están cerquita dos imanes. Entonces, vamos a identificar qué es lo que está variando acá. Vamos a identificar qué es lo que está variando. Ya te diste cuenta por la flecha, digamos, no por la flecha, sino por las X que están entrando, que el campo de acá, el campo magnético, no es que va a ser igual. Pero el campo magnético va a ser variable, ¿no es? Ahora el área. ¿Cuál es el área de interés? El área siempre va a ser aquí, en la espiga.
Ahí estamos estudiando. ¿Ok? Y el área iba a ser ¿de cuánto? ¿Cuánto es el área? 20 por 10 centímetros. Ese es el área, ¿ya? Es constante. ¿Y el ángulo? ¿Cuál será el ángulo? De nuevo, acá hay dos opciones, ¿no? Podés dibujar tu vector hacia adentro o hacia afuera. Aquí el vector hacia adentro con una X o hacia afuera con un puntito. Si lo dibujas hacia afuera, va a tener 180 con el campo que son estas X rojas. Si lo dibujas hacia adentro, va a tener 0 grados con estas X rojas, porque están entrando los dos, digamos. Entonces te conviene dibujarlo echado. No, perdón, echado se le dice, no. Te conviene dibujarlo para adentro. El vector, ¿ya? Le pones que ese es el vector normal. Sí o sí tenés que dibujar esta cosita en tu examen. Con el vector normal a la superficie. Y mejor si lo haces dentro de la superficie. Ahí. ¿Qué ángulo hay? 0 grados, ¿no? Entonces esto va a ser constante. Listo. Ahora, mira lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar en un pedacito nomás. En un pedacito de área. ¿Por qué? Porque el campo está variando. El campo está variando mientras más te alejas. Pero en esta línea el campo es el mismo. Para toda esta línea vertical, digamos, mira, te la voy a pintar así. Para toda esta línea de acá, el campo es el mismo. Es el mismo. Para toda esta línea que voy a pintar aquí es el mismo. Aquí igual es el mismo. Aquí igual es el mismo. Entonces, en cada línea que vos dibujes, el campo va a ser el mismo para esa línea. Pero cuando te alejas, va a ser otro campo, pero en esa línea va a ser el mismo campo. Te explico de la siguiente manera. Digamos que en esto que estoy pintando, el campo vale un Tesla. ¿Ya? En esto otro que estoy pintando, el campo va a valer medio Tesla. Si yo me alejo más acá, también va a variar, digamos, va a ser un décimo de Tesla. Pero en todas partes, aquí abajo, aquí en medio, aquí arriba va a valer un décimo de Tesla. Aquí, en todo esto vale un medio, tanto si estás muy arriba como si estás muy abajo. No importa que tanto te mueves arriba o abajo, lo que importa es que no te mueves izquierda a derecha. Mientras más te mueves hacia la derecha, menos campo hay. Mientras más te mueves hacia arriba, el campo es el mismo que en esa línea. Si no te mueves ni izquierda a derecha y solo te mueves para arriba, el campo sigue siendo el mismo. Entonces vamos a aprovechar ese hecho de que el campo de arriba a abajo no varía. Y vos lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a agarrarte un pedacito de área. Solo porque no vas a agarrarte un pedacito de área y vas a dibujar un pedacito de área porque va a ser muy pequeño. Te vas a agarrar un pedacito de área y lo vas a exagerar dibujándolo grande. Para que se entienda, para que se pueda ver. ¿Esto qué le vas a llamar? Diferencial de área. Vamos a hacer lo siguiente, a ver. Vas a calcular el flujo magnético. A ver. Sí, primero que hace el ingeniero, sí, calcula flujo magnético. No, primero calcula el campo magnético. Ya. Pones entonces la ley de Ampere, porque para calcular el campo magnético es sí o sí la ley de Ampere. Ley de Ampere. ¿Se acuerdan de la ley de Ampere? Para el segundo parcial dice que el campo en un cable infinito, ya en un cable infinito. Aquí no necesitamos el vector del campo nomás. Aquí va a ser igual. Mu sub 0, la corriente que circula por el cable infinito, dividido entre 2pi. 2pi. Y aquí era la distancia, ¿no ves? La distancia donde querés el campo. Mira, si yo el campo lo quiero aquí, la distancia es 0, porque estoy sobre el cable. Si el campo lo quiero aquí, la distancia es 10 centímetros o 0.1 metros.
Si yo lo quiero aquí, no es que sea 20 centímetros, son 30 centímetros, es la distancia del cable. Si lo quiero acá, son 1 metro, más allá 100 kilómetros, ¿no ves? La distancia del cable hacia donde vos querés el campo. Entonces, si yo quiero el campo en cualquier punto, pongo la variable de ese eje. ¿Y cuál es la variable del eje en el que me estoy moviendo? La y, ¿no ves? Entonces aquí yo le pongo y. El ingeniero usó X, pero nosotros vamos a usar Y. Ahora, lo único que hace, ni siquiera lo calcula, solo pone que el campo es así, digamos. Ya luego va a aplicar lo que es el flujo magnético. ¿Cuál era la fórmula del flujo magnético? ¿Qué está variando acá, chicos? El campo, ¿no? Sí, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? El campo es el que está variando. Pero esta es su fórmula del campo variable, porque depende de Y. ¿Te das cuenta? Constante, 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 variable. Porque creo que te dice cuántas corrientes circulan, ¿no? Te dice esta corriente circula, dice esta corriente circula. Entonces aquí sería variable, variable y estos tres constantes. Notemos que aquí el campo magnético, el flujo magnético, perdón, va a ser igual a ¿qué? Área multiplicando al campo magnético por coseno de tita, ¿no ves? Pero voy a saber cosas como que el coseno de tita es un coseno de 0, ¿sí o no? Te fijaste, ¿no ves? Aquí que el vector es normal y da 0 con el vector este rojo de acá, que es el campo magnético. Entonces, como es coseno de 0, te sale un 1 y no se anota, ¿ya? Campo, flujo magnético. Ahora habría que calcular el área. Ojo, estamos trabajando para un pedacito de área, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Estamos trabajando para este pedacito de área. Este pedacito de área va a tener la siguiente distancia. ¿Cuál va a ser la distancia para ese pedacito de área? Puede estar ahí, también lo puede haber dibujado al final o al medio. Va a ser Y, porque es una distancia desconocida. Quiero calcular para un Y. Entonces, para un Y, el campo es el que ya anoté. Para un Y, ¿cuál será el área? El área, ¿cuál será el área? Para un Y cualquiera. Esta distancia de acá se llama diferencial de Y. Y esta distancia de acá se llama 10 centímetros. Lo voy a hacer con blanco. La altura es de 10 centímetros. Y ahora, la angostura de este pedacingo chiquitito de área tiene que ser chiquitita también, ¿no? Entonces va a ser un diferencial de Y. Si vos multiplicas ambos, te va a dar tu diferencial de área. Entonces escribes que era 0.1 la altura, ¿no es? 10 centímetros ¿por qué? Diferencial de Y, la angostura de tu rectangulito. Y escribes el campo magnético, que es básicamente copiar esto de acá. Control C, Control V. Va a disculparse, se trabó. Es lo que pasa cuando grabo. Ah, ya, lo voy a guardar. Ya me acordé que hice la otra vez que me pasó esto. Hay documentos.
Voy a guardar. A las 22:39, dice, a ver. Está bien. Me suele pasar esto cuando soy yo el que graba la clase. Listo, volvemos entonces a los documentos. Estábamos aquí. Le decía yo, en vez de poner área iba a poner la altura, que es de 0.1 metros, y la base, que es de un pedacito chiquitito de Y. Ahora estaba a punto de copiar el campo magnético. El campo magnético, mira cómo estaba aquí. El campo magnético lo subimos por la ley de Ampere, que era la corriente a través del cable, la constante μ sub 0 dividido entre 2pi multiplicado por la distancia, ¿no?, que había ahí. Y la distancia hemos dicho que era y. Una distancia y cualquiera. Copio ese campo magnético para multiplicar por el área aquí. Ese es el campo magnético. Ahora, sigo trabajando. Diferencial de B. Las constantes se van al inicio. Mira, 0,1. La corriente 1, ¿verdad? Sí. La corriente 1, la corriente que atraviesa el cable. El μ sub 0 se va para adelante. Y el 2pi se va para adelante. ¿Qué es lo que te queda aquí? ¿Qué te queda aquí? El diferencial de Y sobre Y. Ahora, si te das cuenta, ¿qué estamos calculando nosotros? Estamos calculando el flujo eléctrico a través de esta pequeña área. ¿No ves? El flujo que se está produciendo a través de una área pequeña. Entonces, si el área es pequeña o es ínfima, ¿no ves?, es diferencial. Si el área es diferencial, entonces te va a botar no un flujo magnético, sino un flujo magnético ínfimo, pequeño, un diferencial de flujo. Cuando el área es ínfima, tu flujo también tiene que ser ínfimo. Listo, ¿qué faltaría? Integrar. En este caso sí hay que integrar. ¿Por qué? Porque la corriente está en función del tiempo. Cuando tengas algo en función del tiempo, acá sí o sí tenés que integrar. ¿Ya? Sí o sí tenés que integrar. Pero vas a integrar y lo que esté en función del tiempo no lo vas a meter a la integral. ¿Ya? No lo vas a meter a la integral. El 0.1 es constante, por eso no lo meto adentro de la integral. El 2pi es constante, no lo meto. El μ sub 0 también es constante. Ahora, la i, vos me puedes decir, ¿por qué no mete la i si la i está aquí arriba? Mira, la i, ¿cuánto es? La i es una función del tiempo, ¿no es? O sea, yo no meto la i porque como tiene tiempo, ¿no es? Como tiene tiempo, y yo estoy integrando con respecto a quién, con respecto a y, entonces el tiempo no tiene nada que ver con y, ¿sí o no? Aquí el único diferencial que hay es diferencial de y, entonces yo voy a integrar con respecto a y. Y y depende del tiempo. Otra razón es que la fórmula siguiente que voy a usar, que se llama ley de Faraday inducida, es derivar el flujo con respecto del tiempo. Entonces, ¿para qué yo aquí voy a integrar tiempo si luego lo voy a derivar? ¿No es? Lo dejo tal y como está para que luego lo derive. Y te queda esto de acá. Aquí te queda el flujo magnético
va a ser igual, necesito que ustedes me multipliquen esto de acá. Necesito que ustedes me multipliquen esto de acá, a ver cuánto les sale. Obviamente I no se mete a la calculadora, ¿no? La I no la van a meter a la calculadora, porque la I depende del tiempo. Eso necesito que multipliquen, por si acaso. Mu sub 0 vale... ¿Cuánto vale mu sub 0? 4pi por 10 a la menos 7. ¿Ya? Necesito que lo hagan. Aunque... ¿saben qué? Me acabo de acordar. Para estos casos, yo tengo aquí una calculadora. Yo me acuerdo. A ver, vamos a buscar la FX. Aquí está pues mi calculadora de confianza. Entonces yo tengo que multiplicar la corriente por mu sub 0 y dividirlo. Y dividirlo entre cuánto era. Vamos a revisar. Ya. 0.1 mu sub 0 entre 2pi. ¿Ya? 0.1 mu sub 0 entre 2pi. Háganlo rápido. 0,1 por mu sub 0 que es... Espera que le voy a poner la fracción primero. 0.1 por mu sub 0 que es 4 por pi. Pi es shift. Y aquí no podés poner por 10 a la menos 7. No puedes hacer eso porque te va a botar error. ¿Ya? Entonces vos le pones aquí al 4. 4 por 10 a la menos 7 y recién lo multiplicas por pi. ¿Ok? No podés colocar pi por 10 a la menos algo, a la tanto, ¿no? No puedes hacer eso. Y aquí abajo era dividir todo entre 2 multiplicado por pi. ¿Verdad? A ver. 2 multiplicado por pi. Y listo. Te sale 2 por 10 a la menos 8. Eso es lo que te sale. Todo esto que está aquí con amarillo es 2 por 10 a la menos 8. Aún falta multiplicar por la corriente, que está en función del tiempo, que es un polinomio de segundo grado. Está ahí. Eso falta hacer. Y también falta integrar esto de acá. ¿Ya? Falta integrar el diferencial de y sobre y. Usted ya sabe, esto es fácil, la antiderivada de aquí es el logaritmo natural de y. Solo falta los límites para evaluar. ¿Cuáles serán los límites para evaluar? Estamos hablando con respecto a y, está integrando con respecto a y. Entonces vos vas aquí arribita y buscas de dónde a dónde se mueve tu y. Sí o no que tu y parte en 0.1 y se va hasta 0.3. O sea, parte de 10 centímetros y se va hasta 30 centímetros. Parte en 10 centímetros y se va a 30 centímetros. Por lo tanto, va a ser de 0.1 metros a 0.3 metros lo que tenés que integrar. Y pones que tus límites de integración fueron el inferior 0.1 metro y el superior 0.3 metros. Y listo. ¿Cómo se hace esto de acá? Se reemplaza el de arriba 0.3 y se le resta el reemplazo del de abajo 0.1. Lo voy a hacer yo, mira. Pongo logaritmo natural de el superior, que era 0.3, ¿no? Y le resto el inferior, logaritmo natural de 0.1. Así es como se hace. Me sale 1.0986. 1.0986. Lo de rojo me sale 1.0. Ese 1 parece un 2, le voy a corregir. 1,0983. Eso te sale esta partecita de acá. Y ahora faltaría multiplicar por 2 por 10 a la menos 8. Y también por la corriente. Eso falta hacer.
Si vos multiplicás 2 por esto, sale... ¿Cuánto saldrá estas dos cositas de acá? Esto por 2 sería 2 por 3, 6. 2 por 8, 16. Llevo 1. 2 por 9, 18. Más 1, 19. 2 por 0, 0. Más 1, 1. 2 por 1, 2. Eso sale. No te olvides el por 10 a la menos 8. Y todo eso multiplicado por la corriente. Eso es lo que te sale el flujo magnético. La I no la copio. Y usted tampoco en el examen no la tiene que copiar. Va a perder mucho tiempo. La I se sabe que es este polinomio de acá. Esta cosa larga de acá. Entonces, no, procedemos a sacar la F inducida. Escribes, ¿no? Ley de Faraday. Ley de Faraday. Enseguida, chicos. Enseguida, chicos, ya. Demos un ratito. Continuemos. Teníamos que, por la ley de Faraday, la F inducida o E sub I era igual a la derivada del flujo con respecto del tiempo. Entonces vos vas a derivar con respecto del tiempo que el flujo. ¿Cuánto es el flujo? 2,966 creo que era, ¿no? A ver, no me fijo. Por la corriente, ¿no? Además, por la corriente. 2,1966 por la corriente. Que la corriente tiene valor, ahí no la vamos a copiar. Ahí está, eso tenés que derivar. Aquí mira, lo que viene a ser la constante sale afuera. ¿No ves? La constante sale afuera como 2,1966 y empieza a derivar la corriente. Tienes que derivar la corriente con respecto del tiempo. Y si te das cuenta, la corriente tiene el tiempo, pues sí o no, tiene el tiempo. ¿No ves? Nada más es derivar la corriente con respecto del tiempo. A ver, voy a anotar aquí la corriente que ladito por si acaso. La corriente era 211, 2.5. 211, 2.5. 211, 2,5. Este era t y este era t al cuadrado. Aquí arribita, más y menos. Y listo. Entonces, si vos sacás la derivada de i con respecto del tiempo, aquí sale 0, aquí sale 11 y aquí sale menos 5t. ¿Sí o no? ¿Sí o no que sale eso? A ver, déjame borrar aquí. En realidad es más 11 y aquí sale 5t. Entonces reemplazas 11 menos 5t aquí, porque la derivada de la i con respecto de t es 11 menos 5t. Reemplazas eso aquí, en la F inducida. 2,1966 por la derivada de i con respecto a t, que sería 11, menos 5t. Y ahí lo tiene, es multiplicar esto por 11 y multiplicar eso por 5. Multiplicar eso por 11 y multiplicar eso por 5, nada más. A ver, vamos a hacerlo. Esto lo voy a guardar, a ver.
Esto acá no era, ¿no? Era 2,1966. 2,1966 lo multiplico por 11. Me sale 24.1626. 24.1626. Menos, y lo vuelvo a multiplicar por 5. 2.1966 por 5. 10,983. 10,983 menos 10,983 multiplicando al tiempo. Ahí está. Ese es tu resultado. Ese es tu FEM inducida. Ese es tu FEM inducida. Que no es un número. Está en función del tiempo. Está en función del tiempo tu FEM inducida. Eso puede suceder. Ya no se olviden. Puede suceder que al final tu FEM inducida depende del tiempo. Entonces, si te das cuenta, la pregunta dice calcular en el tiempo 2 la FEM inducida. Es como que te está chismoseando que tu resultado va a salir en función del tiempo y por eso te está dando tiempo. Por algo te está dando tiempo, porque tu resultado va a salir en función del tiempo. Entonces, no te olvides que para responder la pregunta 1 tienes que hacer lo siguiente. Escribes FEM inducida con el tiempo igual a 2. Porque esto de acá es una FEM inducida en función del tiempo. ¿Qué haces? Copias todo tal y como está, pero en vez de ponerte, pones 2. Nada más. Control C, Control V. Pero este T de acá lo mando a volar y en vez de poner T, que voy a poner el número 2. Y esa va a ser tu FEM inducida en el tiempo igual a 2. 24, 16, 26. Esto de acá era por 2. Hay que sumarle 24,16, 26. A ver. Esto de acá por 2. No era menos esto de acá. 24, 16, 26, 98, 3. 16, 26, 98, 3. Menos 10,983 creo que era, a ver. 24, 16, 26 menos 10,983 por 2. Por 2. Y te sale eso. 2,1966. 2,1966. Esto está en volts, por si acaso. Igual aquí cuando está en función del tiempo, también tienes que escribir que eso está en volts. Voltios, ¿no? Voltas. Ahí está. ¿Para qué te dice? Dice si la espira es de 0.3 ohmios. O sea que aquí hay una espira más, a pesar de eso, ¿ya? No, espira no. La resistencia en la espira. Quiere decir que aquí en la espira hay una resistencia. La voy a dibujar. Aquí no está solo un cable, sino que hay una resistencia. Listo. 0.3. Entonces vos aplicás la ley de Ohm, escribes, ¿no? Ley de Ohm. Están en el circuito, pues ya se la saben de memoria, ¿no? Sin eso no encuentran la corriente. Aplican malla, ¿no ve? Y le bota la corriente. Aplican nodo y encuentran el voltaje. Pero eso es pues con la ley de Ohm, sí o sí. Entonces, la ley de Ohm te dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y vos lo que tenés que hacer aquí es calcular la corriente. La resistencia va a pasar a dividir. Voltaje dividido entre resistencia. Y tienes que el voltaje es de 2,1966 dividido entre 0.3, ¿no?
0.3. ¿A qué sería igual eso de ahí? 2,1966 entre 0.3. Ah, no, aquí le falta el 2. 2,1966 entre 0.3. 7.322. 7.322. Y eso está en amperios. Es una corriente muy alta, de hecho. Y el sentido de la corriente, ya le dije, se lo voy a aplicar en presencial, en la auxiliatura del día sábado, ¿verdad? De 11 a 2 de la tarde, ¿ya? Yo voy a estar ahí 11:10, 11:20, porque salgo una auxiliatura de álgebra 1. La voy a acabar, de hecho, antes por ustedes, y ya nos vemos el día sábado. ¿Cómo están de ánimo, chicos? ¿Quieren hacer una más? Este es el más difícil, la verdad. Este es de los más difíciles que hay. Porque hay que calcular en esta área pequeña. ¿Y por qué? Si usted no se aviva, esta corriente de acá la deja aquí adentro. ¿No ven? Esta corriente de acá la deja aquí adentro y luego no se sabe qué hacer. No se sabe qué hacer. Si usted deja esta corriente aquí adentro, ya no hay mucho que se pueda hacer. O aquí incluso, si te pones a calcular el campo magnético aquí, que aquí habría que corregirlo, era corriente mu sub 0 dividido entre 2pi por y. Si usted se pone a calcular el campo magnético aquí, con lo que vendría a ser la integral, ¿no? Si usted se pone a calcular acá, desde aquí hasta aquí, el campo magnético, también se va a perder. Eso es la parte difícil. En otras palabras, no integre el campo magnético, trabájelo así variable. Y no integre la corriente, trabaje la constante. Ese sería el truco para este tipo modelo de ejercicio. Y esto de acá, por si acaso, también entra en el examen. Entra así ejercicios en el examen, suele entrar. En el repechaje igual suele entrar así los ejercicios. Vamos a hacer uno más. Para que se cumpla la media hora que los estuve haciendo esperar, ¿ya? Este de acá es de modelo de examen. Lo tengo por aquí. Es cortingo el ejercicio.
Uy, lo acabo de enviar a una persona el día de hoy, me lo pidió un compañero. A ver, Ricardo se llama. Este de acá es. A ver si pega. Ya, pegó, está bien. Entonces, mira, este enunciado dice lo siguiente. Te decía que vos tenés una espira. Vos sabés que una espira es así, ¿no es? Un circuito cerrado. Dice una espira en forma de círculo, te dice. Tenés una espira en forma de círculo. Entonces, en esa espira está sucediendo lo siguiente. La está atravesando un campo magnético saliente. ¿Ok? Pero ese campo magnético saliente no está del todo saliente, sino que más o menos va así, digamos. ¿No es? Así. Y la normal la puedes dibujar saliente también, pero iría recto, porque la normal es perpendicular. O la puedes dibujar la normal también como entrante, ¿sí o no? Pero iría hacia adentro, recto igual. Ahora, mira, yo te pregunto a vos, ¿cuál normal te conviene dibujar? ¿Esta de acá o esta de acá? Obviamente la más pequeña, ¿no es? Obviamente la más pequeña. Entonces para vos tu normal no va a estar entrante, sino va a estar saliente. Voy a dibujar eso. Pero es muy difícil entenderle así el enunciado. Te dice que el campo que la atraviesa forma 65 grados con la espira, te dice el ejercicio. ¿Ya? Entonces vos lo que vas a hacer es darle la vuelta. Vas a dibujarlo como... Ahorita vos lo estás viendo así, vos estás aquí parado y lo estás viendo. Así lo estás viendo, de frente. ¿No? Ahora te propongo a vos que lo veas desde esta perspectiva, que te pares a un costado. Que te pares a un costado y que lo mires así, de costado. Entonces, si vos te pones a verlo de costado, ¿qué es lo que vas a ver? Ahí vas a ver mejor el vector. Vos vas a ver esto, una línea vas a ver. A pesar de que sea un redondo, vos lo que vas a ver es una línea metálica. ¿Ya? Entonces, la normal hemos propuesto que sea saliente. Esta es la normal. Y el campo magnético dice que no va saliente, digamos, no va recto. ¿Cómo va el campo magnético? Va inclinado. Dice. Este es el campo magnético. Pero te da el ángulo. Te dice que está inclinado 65 grados con respecto a la espira. Entonces vos te vas del campo a la espira. ¿Ok? Yo me acuerdo que muchos sacaron 0 porque le pusieron 65 del campo a la normal. ¿Ya? Ahí le pusieron 65 y ahí no era. Porque el enunciado te decía entre el campo y la espira había 65 grados. Te decía que formaba un ángulo de 65 grados con la espira. Entonces con la espira vos tenés que tocar, tu ángulo tiene que tocar la espira sí o sí. Eso es lo que tenés ahí. Entonces si del campo a la espira hay 65, ¿qué ángulo hay de la normal al campo? Que es el ángulo θ que nos interesa para la fórmula. Acuérdate que el flujo magnético aquí es igual a campo, área y coseno de θ. Y el θ es el ángulo que hay entre estos dos vectores. Entonces el vector área se trabaja con la normal, el vector campo se trabaja con el vector campo. Entonces este de acá es el θ. No era 65, muchos le pusieron 65. ¿Cuánto es θ? Lo que le falta 65 para hacer 90. Que eso vendría a ser 35, no creo. 25, ¿no?
25 es el tita. Más 20, 85, más 5, 90. Sí, es 25. Entonces, algo muy importante que tenés que tomar en cuenta es que esta espiral de acá, tiene varias vueltas. Eso es parte del enunciado. Te dice que tiene 58 vueltas. 58 vueltas. Y el campo magnético está en función del tiempo. ¿Ya? Este campo rojo que lo está atravesando es un campo que está en función del tiempo. Es igual a 0.0023 seno de 4t. Dice seno. Eso es parte del enunciado también, ¿ya? Te dice, en alguna parte del enunciado te dice que el campo es eso. Seno de 4t menos 0.71. 0,71. Ojo, esto de acá es un 4, lo voy a rehacer el cuatrito. Ahí está. Si esto acá está multiplicando el seno, ¿ya? Ahí está. Tu campo, tu número de vueltas. Y además de tener número de vueltas hay una resistencia, ¿ya? Por aquí sí hay una resistencia. Ahí está. Obviamente la resistencia solo choca con una vuelta, no con la 58. ¿Ya? Y último dato sería que el diámetro es de 58 centímetros. Es ese último dato. Que tenés un diámetro de 58 centímetros. O sea que si yo agarro una línea acá que vaya y pase por el centro, eso le llamo, digamos que se llama D de diámetro, D minúscula de diámetro. Entonces tenés que el diámetro es igual a 58 centímetros. Eso igual es dato. La pasas a metro, 0,58 metros. Y listo. Es cuestión de trabajar con esta fórmula de acá. Con esta fórmula de acá. Es sencilla la pregunta. ¿El campo varía? Sí, el campo sí varía, ¿no es? Pero está en función del tiempo. ¿Para qué vas a derivar algo que está en función del tiempo si luego lo vas a terminar integrando también, ¿no es? Ya, el campo sí varía, pero en función del tiempo. Entonces no lo tenés que derivar ni integrar, lo dejas así. ¿El área varía? No, el área es un círculo, ¿sí o no? ¿A qué es igual el área? Por si acaso, de aquí ya puedes deducirlo cuánto vale el radio, ¿no? De aquí puedes deducir el radio. Si el diámetro es 0,58, tu radio va a ser igual a la mitad. El radio es la mitad del diámetro, que sería 0,29 metros. La mitad del diámetro es el radio. Y vos sabés que el área de un círculo, ¿a qué es igual el área de un círculo? Pi multiplicando al radio al cuadrado. Entonces, el área va a ser igual a pi multiplicando a 0.29 al cuadrado. Lo van calculando. Ahora, el flujo magnético, ya tenemos el campo, que lo vamos a copiar así, para no estar copiando el chorizo, que es el campo. El campo es no sé qué por coseno de 4t, ¿no es? ¿Ves? Mira, es larguísimo, no vamos a copiar el campo ya, ni en el examen siquiera. Ahora el área, ¿cuánto es el área? Hay que calcular pi por 0.29 al cuadrado. Mira, pi por 0.29 elevado al cuadrado. 0.2642 te sale, 0.2642.
0.2642. Y el coseno del ángulo que hay entre ambos, que sería coseno de 25 grados. Coseno de 25, ¿ya? Y ese vendría a ser tu flujo eléctrico. Tu flujo eléctrico es esto de acá. Entonces, mantengo el campo porque no lo quiero copiar, es muy largo, y multiplico 0.2642 por, está en radianes, ¿no? Está en radianes mi calculadora. La tengo que pasar a ¿cómo se dice? A sexagesimal, ¿ya? Ahí está. No es esto, no es esto, no es esto. Perruso esta calculadora. Ahí está. Está en radianes, la tengo que pasar a sexagesimal, el D, el Stupen, que estaría acá, ¿no? Para ustedes es más fácil, ¿ya? Por si acaso. Ustedes están en español. Entonces ya la pasé a D, que es sexagesimal. Y ahora sí trabajo, era 0.2642 coseno de 25. 0.2642 por coseno de 25. Eso multiplico. Y me sale 0.2394. 0.2394. 0.2394 multiplicando a B. Y ese es tu flujo. Ese es tu flujo. No te olvides que ves todo esto de acá. Listo, me voy a anotar aquí que el área salió 0.2642. Pero vos no necesitas flujo. Flujo es la primera parte, ¿no es? La segunda parte es aplicar la ley de Faraday. Que dice que la FEM inducida va a ser igual diferencial del flujo magnético sobre diferencial de tiempo. En otras palabras, derivar. Ya en otras palabras, derivar con respecto del tiempo, ¿qué cosa? El flujo. Eso vamos a hacer. Vamos a derivar con respecto del tiempo el flujo. ¿Cuál es el flujo? El que acabamos de encontrar. El flujo es este de acá. $0,2394 por, y ahora sí ya copio cuánto vale la B. La B vale 0.0023 0.0023 por coseno, o era seno, a ver, vamos a fijarnos, creo que es por seno de 4t menos 0.71. Seno de 4t, seno 4t menos 0.71. Ahí está. Eso es el B que no estaba copiando, ¿no? Ese era el B que yo no estaba copiando. Y listo, tengo que derivar esto. Si te das cuenta, tanto el 0.2394 como el 0.023 son constantes. Como son constantes, salen afuera de la derivada, ¿ya? Pero bueno, lo vas a copiar así tal y como está, ¿no?
Aunque yo puedo, digamos, vos en el examen de una vez ya multiplicar para cuando te sale. Yo lo estoy haciendo porque para hacerlo paso a paso, más que todo. Cuando uno está aprendiendo y está haciendo los ejercicios hay que trabajar paso a paso. Entonces, dentro de la derivada, ¿qué te queda? Diferencial con respecto del tiempo. ¿De qué? De seno de 4t menos 0,71. Y derivame eso. Derivame el seno de 4t menos 0,71. Y multiplicame esto de acá. ¿Cuánto sale? A ver, 0.2394, 0.23 o 93. 0.2394, 0.2394 por 0.0023. Eso sale 5.5062. 5.5062. 5.5062. Y me derivas esto de acá. La derivada del seno es coseno, ¿no? La derivada del seno es coseno de todo tal y como está, 4t menos 0.71. Pero por la regla de la cadena, tengo que yo también derivar lo que está adentro del coseno. ¿Qué está dentro del coseno? 4t menos 0.71. Y la derivada de 4t menos 0.71 es 4 menos 0. 4 porque la derivada de 4t es 4 y 0 porque la derivada de 0.71 es 0. Es constante. ¿No ves? Entonces el 0 está aquí de más. El 0 está ahí de más. Esa sería tu fema inducida. Multiplicar 5.5062 por 10 a la menos 4 me faltó escribir ahí también, ¿no? Por 10 a la menos 4 me faltó. Por 10 elevado a la menos 4. Y eso hay que multiplicar por el 4 y ya tienes tu función. Ya tienes ahí tu función. Elevado a la menos 4. Esto acá lo multiplicas por 4 y esto te sale 2.2025. 2.2025. 2.20 por 10 a la menos 3. Y todo esto multiplicando al coseno de 4t menos 0.71. Listo, esa es tu fema inducida. Acabas de encontrar tu fema inducida. Y no te asustes porque hay una t ahí. Porque puede haber una t. Normalmente, ¿no? Si hay una t, no hay nada por qué asustarse. Y mucho menos si el ejercicio te pide la fema inducida para un tiempo dado, ¿no? ¿Qué te dice el ejercicio? Te pide que calcules la fema inducida para, bueno, aquí no dice, ¿no? Pero en sí tendrías que calcular la fema inducida para un tiempo en específico. Te voy a decir para el tiempo 2, para el tiempo 3 y luego te va a pedir la corriente. ¿Ok? Antes de que acabe esto, un detallito. No hemos tomado en ningún momento en cuenta el n igual a 58, que es el número de vueltas. Entonces, como es el número de vueltas que no hemos tomado en cuenta, les explico dónde había que tomarlo en cuenta. En lo que vendría a ser el flujo. Ahí teníamos que haber multiplicado primero, porque este flujo es para una vuelta. Sin embargo, ¿cuántas vueltas hay? 58. Entonces hay que multiplicar todo eso por 58, sí o sí.
¿Por qué? Porque este es el flujo para una vuelta. Si vos querés el flujo para 58 vueltas, tenés que multiplicar ese mismo flujo 58 veces. Y nada, sería multiplicar por 58. Aquí. Que creo que aquí ni siquiera lo hemos hecho, ¿no? ¿O sí? No. Podríamos arrastrar hasta el final ese 58 si no se quiere multiplicar. O multiplicarlo aquí también, ¿no ven? Aquí directamente multiplicarlo, ¿cuánto sale? 58 por 0.2642 por coseno de 25. Es esto de acá. Calculémoslo aquí nomás. Para no estar borrando y haciendo de nuevo todo. O sea, para no estar aumentando una línea al ejercicio. 58 por 0.2394. 28 por 0.2394. A ver, 58 por 0.2394. Perfecto. 1388.52 dice. Vamos a ver. Sí, así es. Ese era el flujo multiplicando al campo. Ya no lo olvides. Falta multiplicar ahí campo. Este es el flujo en sí. Porque faltaba multiplicar por 58. Y entonces aquí habría que copiar este número y no el otro. 13,8852. 13,8852. Ahí está. Y si multiplicas esto, bueno, esto sale afuera. No se multiplica todavía, sino que sale afuera de la derivada. Ahí está. Y ahora sí se multiplica. 1388.52 por 0.023. 0.0023. Y eso sale 0,0319. 0,0319. No sale esto de acá. Sale 0,0319. Vamos a ver. Sí, efectivamente sale eso. Multiplicar, falta ahí multiplicar por 4, ¿no? Este 4 no salió de la derivada de lo que derivamos seno de 4t menos 0.71. De la derivada sale por la regla de cadena lo que está aquí dentro de derivado, que sería 4. Faltaría multiplicar esto de acá por 4, nada más. Y te sale 0.1277. 0.1277. Ahí está. 0.1277. Ahí está. Esa es tu FEM inducida. Y ya luego te va a pedir lo que es la FEM inducida para un tiempo igual a tanto. Solo reemplazas el tiempo y la corriente. Haces ley de Ohm, nada más. Eso sería el ejercicio, chicos. No se olviden, mañana vamos a tener otra clase virtual. Y el sábado tenemos una